Muy buenas noches, hermanos que nos siguen por nuestra página de Facebook de nuestro Decanato San Pío X en estas sesiones mensuales, sesiones clínicas de fe. Tenemos el día de hoy, como ya conocen, al doctor Víctor Ugarte. Les doy la más cordial bienvenida. Soy el padre Enrique Estrada, animador de la pastoral social de nuestro decanato, y dentro de esta pastoral tenemos la pastoral de la salud del cuerpo y la salud de la mente también, que a eso se refieren sobre todo estas sesiones. Como es costumbre, iniciamos con 2 testimonios. Dice el primero: hola, doctor Ugarte. A lo largo de estos meses he estado pendiente de las transmisiones de las sesiones clínicas de fe, las cuales me han parecido muy interesantes y con temas importantes. El profesionalismo con el que presenta los temas ha llamado mi atención. La forma en la cual se dirige y nos comparte es excelente. Me queda claro que es un hombre de Dios, sabe muy bien quién es Dios en su vida y lo sabe transmitir perfectamente a quienes lo escuchamos. Ojalá que en una de esas transmisiones nos pudiera compartir su testimonio para entender por qué y cómo es que tiene esa relación tan estrecha con el Creador. Le felicito y le admiro por esa fortaleza espiritual. Muchas felicidades por el trabajo que realizan como equipo y que Dios los bendiga abundantemente. Atentamente, maestro Ernesto Jaimes. El segundo testimonio. Buenas noches, doctor Víctor. Soy la señora Laura Mendoza. Me da gusto poder saludarle y quiero compartir mi testimonio. En las sesiones que ha transmitido, me he dado cuenta de algunos aspectos en los que necesito mejorar como persona, como esposa y como madre. La profundidad le da a los temas ha sido de gran ayuda para mí. Me he dado cuenta que como madre y esposa debo aprender a ser un buen ejemplo para mis hijos, comprensiva y amorosa, como nuestra Madre María Santísima, obediente a la voluntad de Dios. Estas sesiones clínicas de fe me han traído paz en mi interior. Claro está que he tenido que poner en práctica lo que he aprendido a lo largo de las transmisiones. Ojalá que sigan con estas transmisiones que han sido de gran ayuda. Muchas gracias por esta labor de compartir su experiencia y conocimiento. Dios nuestro Señor les bendiga a usted y todo el equipo que colabora con usted. Muchas gracias por compartirnos sus testimonios. Les dejo ahora con el doctor Víctor Ugarte. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Un saludo afectuoso. Agradecemos esas palabras que pues son emotivas, son simple y sencillamente palabras que nos inyectan ganas de seguir en este apostolado, en seguir contribuyendo y aportando con un pequeño granito de arena en este proyecto que se ha titulado Sesiones Clínicas de Fe. Bien, pues ya llevamos varios meses y hemos tenido muchos correos, muchos mensajes. Lamentablemente, por cuestión de tiempo no podemos dar lectura a todos. Sin embargo, los poquitos que se van agregando en estas transmisiones, pues los hacemos llegar con mucho gusto para el auditorio que nos escucha y nos sintoniza. Bien, el día de hoy vamos a hablar un tema que se tituló La fe ante la vida, la fe ante la muerte, la fe ante la enfermedad y la fe ante el envejecimiento. Estos son básicamente 4 miedos muy comunes en el ser humano: el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y el miedo al envejecimiento. Sin embargo, son cuatro aspectos que tenemos que saber enfrentar día con día. En mi carrera profesional como psicólogo y como tanatólogo clínico, me encuentro muchos casos en los cuales efectivamente los seres humanos, queramos o no,
muy en el fondo, muy en nuestra vida, muy en nuestro ser, están presentes esos 4 miedos, esos 4 aspectos: el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y también al envejecimiento. Bien, entrando ya un poquito más en materia, podemos mencionar, y es importante reconocer y recordar, que la vida es un misterio. La vida es un misterio, y para ese misterio necesitamos de la fe. Recordemos que es la fe, no es otra cosa más que la fidelidad. ¿Sí? La fe, así la podemos resumir de una manera muy general pero muy completa. La fe significa fidelidad. ¿Sí? Fidelidad, y la podemos complementar con la palabra certeza. ¿Sí? Ser fieles a una doctrina, ser fieles a una invitación de Dios, ser fieles a la voluntad de Dios, ser fieles a la palabra de Dios, y tener la certeza que las palabras que Dios nos da obviamente nos van a llevar a buen término, a buen puerto, para poder tener la certeza de que Él está en nuestra vida y que nosotros estamos haciendo con toda certeza lo que agrada a sus ojos. Es importante reconocer que la palabra fe, 2 letras, dicen mucho. Bien, ¿por qué hablamos que la vida llegamos a tener miedo? Porque la vida es algo desconocido. ¿Sí? No sabemos qué nos depara la vida día con día. La vida es algo desconocido para todos. Sabemos que estamos con vida porque podemos abrir los ojos, porque late el corazón, porque podemos caminar, porque podemos, disfrutar, en fin. Sin embargo, es algo muy en el fondo, es algo que desconocemos. No sabemos ahorita que ya se llegó la noche, no sabemos qué vamos a soñar, no sabemos qué vamos a sentir, no sabemos qué puede suceder en cuestión de clima, en cuestión, en fin, muchos aspectos que desconocemos. Y muchas personas llegan a tener ese problema de salud conocido como ansiedad, ¿no? Llega la oscuridad y les da mucho miedo, les da ansiedad. Habemos personas que no lo externamos, pero lo llegamos a experimentar, lo llegamos a sentir, lo llegamos a pensar. Entonces, sí nos da miedo también la vida. Tomar decisiones en la vida también, ¿no? Muchas ocasiones nos da incertidumbre, muchas veces experimentamos ese miedo también. Entonces, son muchos aspectos que podemos considerar que nos dan motivos para tener miedo de la vida. Entonces, la fe nos ayuda a saber resolver de la mejor manera las situaciones de la vida. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, con los hijos, con el cónyuge, etcétera, todo es desconocido. Nadie sabe qué va a pasar en un ratito más, mucho menos sabemos si mañana vamos a estar con vida o no. Entonces, es importante tener siempre presente ante la vida, tener fe, tener la certeza de que estamos haciendo las cosas con el propósito adecuado, que estamos haciendo las cosas y actuamos conforme Dios nos invita a que vivamos cada momento de nuestra vida. Entonces, vamos a tener presente que la fe es importante para la vida, para superar ese miedo y para tener la certeza de que somos fieles a lo que Dios pide o a la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de los que habitamos este planeta Tierra. Bien, la fe ante la muerte, ¿sí? Es la segunda parte de esta sesión. La fe ante la muerte. Recordemos que la muerte también es un misterio. Al igual que la vida, la muerte también es un misterio, en el cual también necesitamos fe para morir. En el tema de mi profesión en el
tema de la tanatología, necesitamos también fe para morir. Suena fuerte, suena un tanto preocupante, suena un tanto temeroso hablar del tema de la muerte. Bueno, pues ya estamos a unos días de recordar o de conmemorar el día donde recordamos a nuestros fieles difuntos. Es importante también reconocer que ellos están en otra dimensión, ya están en una dimensión espiritual. ¿Por qué lo podemos considerar que están en una dimensión espiritual? Porque ya no los vemos, ya no los sentimos con las manos, con el tacto, como cuando les dábamos un beso, un abrazo, un saludo, pero sí los podemos sentir en nuestro corazón, ¿sí? Es decir, ya no viven con nosotros, pero ahora viven en nosotros. Es una recomendación que yo les quiero compartir el día de hoy. ¿Sí? Si un ser querido ya no vive contigo, pero ahora vive en ti, es importante que le empecemos a dar un buen sentido, un sentido positivo también a la ausencia de nuestros seres queridos, ¿verdad? Es importante porque todos en esta vida, nadie podemos decir a mí no me ha fallecido ningún familiar. Todos en esta vida tenemos más de un ser querido que ya está en esa dimensión espiritual en nuestra vida. Bien, la muerte es algo también desconocido. Podemos encontrar y escuchar varios testimonios de personas que han tenido la oportunidad de volver a la vida después de una experiencia mística, después de una experiencia llena de misterio, que nos pueden decir que han tenido su testimonio, y es muy válido aceptarlos, escucharlos y reconocer lo que sí puede ser posible. Por ahí en alguno de los testimonios preguntaban si algún día podría compartir el testimonio propio. Claro que sí, en algún momento que Dios nos permita vamos a programar esa sesión donde podamos compartir y vamos a dar un poquito más de profundidad a la experiencia que se puede vivir en ese tipo de casos. Bien, sabemos que todos algún día vamos a morir, pero no sabemos por qué vamos a morir. No sabemos por qué tenemos que morir, ¿sí? Desconocemos, es más, desconocemos cómo vamos a morir. Pues para todo esto hay que tener fe, ¿sí? ¿Qué función tiene la fe en el sentido de la muerte? Bueno, la fe nos ayuda a saber que al saltar a un vacío vamos a caer en las manos correctas, porque eso es el ejercicio de la muerte, saltar a un vacío, ¿sí? Hay que tener ese valor también. Hay que tener el valor que en algún momento vamos a requerir para saltar al vacío y tener esa certeza de que hemos sido fieles a Dios, y por esa fidelidad a Dios no tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque tengo el valor de saltar al vacío, porque sé que he sido fiel en esta vida, y por esa fidelidad a Dios tengo también la certeza que al saltar y al soltarme en ese vacío, las manos correctas me van a recibir, ¿sí? Las manos de Dios, ¿sí? Tener esa certeza que vamos a estar en la presencia de Dios, que no vamos a ir a un lugar donde nos va a ir mal, al contrario, tener la certeza de la fidelidad de nuestra vida nos tiene que dar la certeza de que vamos a estar totalmente en las manos correctas, en las manos de Dios. Ahí hay que también aprender a dar el valor a nuestra vida espiritual, ¿sí? No dudemos de nuestra fe, no dudemos de lo que hacemos, siempre y cuando le estemos dando ese propósito a nuestro sentido de vida. Es importante darle ese propósito y darle el sentido correcto a nuestra vida, tener la certeza que estamos haciendo las cosas
con el propósito que Dios tiene para nosotros, que estás cumpliendo con la misión que Dios te ha encomendado. Bien, es el tema sobre la fe ante la muerte. Vamos a un tercer punto, la fe ante las enfermedades. Es importante mencionar que las enfermedades no siempre son una desgracia. Las enfermedades muchas ocasiones nos llevan a tener un encuentro con Dios. Muchas personas nunca se han acordado de Dios, o bien nunca les han hablado de Dios. Sin embargo, cuando tienen una experiencia o cuando tenemos una experiencia de problema de salud, una crisis de salud, entonces sí buscamos a Dios, ¿verdad? Lo buscamos porque sabemos que es el único que nos puede ayudar. Y es bueno que lo hagamos. O bien es el momento que alguien nos habla de Dios. No tengas miedo, ten fe en Dios. Son palabras muy comunes que nos dice algún vecino, algún familiar, algún ser querido. Entonces hay que tener esa plenitud de la confianza de que si alguien nos habla de Dios, es porque Dios existe. O bien, si nunca habías tenido una comunicación con Dios, atrévete en esos momentos de enfermedad, atrévete a hablarle a Dios. ¿Sí? Es importante, pero también es muy necesario hacer un alto en el camino. ¿Para qué? Los momentos de enfermedad son oportunidades para reflexionar, ¿sí? Reflexionar en qué hemos fallado, por qué estamos en esta situación de enfermedad, por qué estamos en esta crisis de salud. Es importante hacer un alto en el camino para reflexionar por qué estamos pasando este momento, esta situación, por qué estamos atravesando por estos caminos pedregosos donde nos duele, nos lastima dar pasos cargando esa enfermedad. ¿Por qué sentimos ese cansancio? ¿Por qué sentimos esos malestares físicos? ¿Por qué llegamos a tener malestares emocionales, psicológicos? ¿Y por qué no decirlo también esa crisis espiritual? Porque no nada más las enfermedades físicas. Recordemos que también hay enfermedades mentales, psicológicas, orgánicas, pero también espirituales. ¿Sí? Es importante darle un sentido positivo, un sentido saludable al padecimiento de cualquier enfermedad. ¿Sí? Un punto bien importante también quiero mencionar, que la fe, esto va para todos los enfermitos, ¿verdad? La fe requiere de obediencia al tratamiento. Muchas personas se quieren curar con la oración y con el rezo. No estamos en contra de eso, al contrario. Qué bueno que reces, qué bueno que hables con Dios, pero también tienes que ser consciente que Dios creó todo lo que sucede y lo que existe en este planeta Tierra, ¿sí? Incluyendo la ciencia. Dios le dio al ser humano la inteligencia, la sabiduría para poner también esa inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento en pro del bienestar de la salud de todos los que habitamos, ¿sí? Incluyendo de los animalitos, de las plantitas y demás. Por eso la ciencia estudia todo lo que existe en este planeta. Entonces, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud no son otra cosa más que una extensión de la mano de Dios. Así es de que también en ellos muchas veces está la voz de Dios. Hay que saber escuchar las recomendaciones médicas. Muchas ocasiones el problema de salud que tenemos es por la terquedad de nosotros mismos en seguir dañando, consciente o inconscientemente, dañando nuestro organismo. Y ese organismo es el cuerpo que Dios te dio. Ese es el verdadero templo donde vive Dios. Ese es el verdadero sagrario donde está Dios, tu cuerpo. Así es de que
Si tú no cuidas tu cuerpo, es como si estuvieras diciéndole no al regalo que Dios te dio. ¿Sí? El cuerpo donde vives es el único lugar que tienes para vivir. El cuerpo que tienes es el único lugar que le puedes ofrecer a Dios para que Él viva dentro de ti. Es el único lugar que le puedes decir, este es el verdadero templo donde vive Dios. ¿Sí? Lo demás pueden ser piedra, concreto, varillas, son construcciones materiales, pero el verdadero templo, el verdadero sagrario está aquí en tu corazón, aquí en tu cuerpo, aquí en tu mente. Hay que aprender a darle un buen sentido a la doctrina que Jesucristo nos ha venido a dejar. ¿Sí? Ya son más de 2000 años en los cuales Él vino a salvarnos, a liberarnos. ¿Para qué? Para que seamos libres y en esa libertad dejar que Dios actúe en nuestra vida. Que Dios actúe aún en momentos de enfermedad. No te sugestiones, no te enfermes pensando de manera errónea, de manera equivocada, lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí en este tiempo de pandemia nos hemos podido reevangelizar, no nada más en el terreno espiritual, sino también en el terreno del cuidado de nuestra propia salud, en el cuidado de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque aquí está el templo y el sagrario de Dios en cada uno de nosotros. Es importante reconocer que la fuerza de la fe nos puede hacer cumplir nuestras metas, nuestros anhelos, incluyendo la restauración de nuestra salud. ¿Sí? La fe mueve montañas, pero no las montañas de los cerros que vemos en el paisaje o en las carreteras, sino las montañas de errores que cometemos en nuestra vida. Esas son las montañas que la fe mueve en nuestra vida. Las montañas y los cerros de errores que cometemos, de no saberle dar el uso adecuado a nuestro cuerpo. Esos errores que tenemos en nuestra mente que nos hacen provocarle daño, en ocasiones daños severos a nuestra vida, a nuestra salud. Así es que las enfermedades son una oportunidad para darle un verdadero sentido espiritual por la fe a nuestra vida, a tener ese encuentro con Dios. No olvidemos ser obedientes. Obedece el tratamiento que te dan tus médicos para que ellos puedan saber si el tratamiento está funcionando o bien tienen que buscar una segunda alternativa de tratamiento. Pero sí es importante que las personas aprendamos a ser obedientes a las indicaciones del médico para tener un buen resultado, para restaurar y tener un bienestar en nuestra salud. Muchas ocasiones también en el tema de enfermedades se involucra la familia. Así es de que si tú estás padeciendo una enfermedad, no seas egoísta. Piensa también en tu familia, ¿sí? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos, quien sea que tengas de familia, sufren también contigo. Así es de que si tú te cierras a no escuchar recomendaciones médicas, a no hacer un tratamiento adecuado, lo único que estás haciendo es hacer sufrir a tu familia, porque en verdad es un sufrimiento muy profundo, muy doloroso ver cuando un familiar se cierra a no escuchar las recomendaciones médicas, porque ahí es donde está la voz de Dios. Si de verdad dices ser cristiano y obedecer la voluntad de Dios, escucha no nada más a tu corazón, escucha también las recomendaciones que se te dan para que puedas tener un buen resultado en tu tratamiento. Por eso la fe va por delante. En toda la travesía de tu enfermedad
desde que tienes algún diagnóstico hasta que te puedan dar de alta, la obediencia es primordial. Y ese es un acto de amor a la vida, un acto de amor y agradecimiento a Dios y un acto sobre todo de obediencia, así como nuestra Madre Santísima cuando le dijo sí a Dios para ser el instrumento donde Dios nos diera el ejemplo de cómo llegamos a esta vida. Simple y sencillamente, Dios Jesucristo, Dios Hijo, se manifestó en la vida, naciendo como todos nosotros, siendo hombre, siendo una persona, siendo un ser humano, y así caminó el resto de los años. Así es de que sigamos ese ejemplo que Dios nos pide, también sabiéndole decir sí con amor y obediencia, como nuestra Madre María Santísima. Esa es la parte de la fe ante las enfermedades. Vamos al punto número 4 de esta charla, la fe ante el envejecimiento. ¿Qué podemos decir sobre el envejecimiento? Vamos a hacer referencia al envejecimiento diario, ¿sí? Es decir, todos los que estamos en este planeta, todos los que estamos con vida, desde que llegamos a este mundo, empezamos a crecer, pero al mismo tiempo empezamos a envejecer, ¿sí? A ese envejecimiento vamos a hacer referencia el día de hoy, ¿sí? Del envejecimiento paulatino que todos vamos experimentando cada día. Cada día transitamos los días, el tiempo, y eso nos va provocando un desgaste natural que todos experimentamos cada día. Es decir, hoy ya somos más viejitos que ayer, mañana vamos a ser más viejitos que hoy. Entonces es un envejecimiento paulatino, muy natural, de todos los seres vivos en este planeta, incluyendo también los animalitos, las plantitas, también se van envejeciendo. Eso es algo muy natural. Claro está que el envejecimiento se agudiza en la edad adulta. Ahí es donde ya empezamos a tener un poquito más de los estragos del envejecimiento, cuando ya empiezan a llegar pues las consecuencias del mal uso o del mal cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Al paso del tiempo nos envejecemos y aparecen las enfermedades que ya mencionábamos hace unos minutos, pero aquí no vamos a perder de vista de que la fe ante el envejecimiento hay que tenerla muy presente. ¿Por qué? Bueno, porque el envejecimiento también nos lleva a encontrarnos con Dios, ¿sí? Y más en la edad, ya lo que es la tercera etapa de la vida del ser humano, lo que llamamos la tercera edad, ¿verdad? Los adultos mayores. Ahí es donde ya empezamos a experimentar mayormente, ¿sí?, esa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya empezamos a sentir un poquito los estragos del deterioro de nuestro cuerpo, del deterioro de nuestra mente, pero el espíritu, ahí es donde se empieza a fortalecer más, ¿sí? Digo, lo importante sería que desde nuestra niñez pudiéramos concientizar y tener presente que hay que fortalecer nuestro espíritu. Ojalá, eso sería lo ideal, que desde pequeñitos tuviéramos ese buen hábito de la fortaleza y el ejercicio espiritual. Sin embargo, pues tristemente en muchos casos no es así. Pero ¿qué tal cuando nos llegan los años, verdad? Cuando sentimos que nos cuesta trabajo caminar, cuando sentimos que nos cuesta trabajo realizar nuestras actividades cotidianas, ahí es cuando nos damos cuenta que ya estamos envejeciendo, y entonces sí, decimos: Diosito, dame fuerza. Se vale, qué bueno, nunca es tarde para encontrarnos con Dios. Y el envejecimiento es eso, es una oportunidad de encontrarnos con Dios en el camino de la vida. Ahí es donde nos vamos encontrando. En el camino de la vida, para esto también necesitamos de la fe. Si no tenemos fe, no podemos creer. Y si no creemos, no vamos a fortalecer nuestra fe.
Alguna ocasión me decía una persona, dice, es que yo no voy a creer en Dios hasta que no vea un milagro. Bueno, pues la respuesta fue la siguiente: si queremos ver milagros, primero hay que tener fe, porque si no tenemos ojos de fe, no vamos a poder ver los milagros. Así es de que aquí no vamos a entrar en dilemas de qué es primero, si la fe o el milagro. Pues no hay mucho que pensarle. Para poder ver milagros en la vida hay que tener fe, ¿sí? Eso es bien importante, porque el envejecimiento nos va dando la oportunidad de encontrarnos con Dios, pero no nada más en nuestro dolor, en el sufrimiento de envejecernos, no, también en la alegría de decir, gracias Dios, que me has dado la oportunidad de llegar a la edad que estoy ahorita, ¿sí? Pueden ser 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años, no importa la edad que tengas, ahí encuéntrate con Dios. Pídele a Dios que te ayude a disfrutar ese envejecimiento que estás experimentando de manera natural. Es bien importante reconocer que en los 4 aspectos de la vida, la muerte, la enfermedad y el envejecimiento son simple y sencillamente oportunidades de estar encontrándonos con Dios en todo momento y en todo lugar. Bien, una pregunta que me llegó en días pasados decía así: ¿cómo mejorar nuestra fe? ¿Sí? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Bueno, pues hoy públicamente quiero dar esa respuesta de cómo mejorar nuestra fe o cómo fortalecer nuestra fe ante los puntos que acabamos de mencionar. Obviamente, vida, muerte, enfermedad y envejecimiento. Primero, pon mucha atención. Es importante no dudar de nuestra fe. Muchas personas llegamos a dudar de nuestra fe y es un error muy grave que cometemos, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo estoy lejos de Dios, nunca me he ido a encomendar a Dios, nunca ni me persino, no, en fin, experimentan o bien externan tener una distancia muy lejana entre Dios y la persona. La respuesta es esa: no dudes de tu fe, ¿sí? Porque si tú dudas de tu fe, pues nunca la vas a poder mejorar, nunca la vas a fortalecer. Al contrario, tú mismo la estás debilitando. Es importante, primer paso, para mejorar la fe, para fortalecer nuestra fe, número 1, no dudes de tu fe. No dudes de tu fe. Segundo, no perder de vista el objetivo donde debes depositar tu fe. ¿Sí? Hay personas que rápido se rinden. Es que yo tengo fe en que voy a terminar mi carrera. Yo tengo fe en que voy a formar una familia. Yo tengo fe en que quiero tener un negocio propio. Ok. El problema no radica en que no tengas fe. El problema radica es que dudas de tu fe o bien pierdes de vista el objetivo donde depositar tu fe. Y el número 3, darle sentido a nuestra fe, ¿sí? Eso cuenta mucho, darle sentido a nuestro objetivo. Hay que darle sentido a la fe, hacia dónde la estás canalizando, y darle sentido al objetivo. Es decir, para lograr un buen resultado, ¿sí? Solo así podemos lograr el resultado, teniendo certeza en nuestra fe y no perder de vista el objetivo. Eso nos va a ayudar a lograr el resultado que esperamos. Pero sobre todo, así podemos descubrir lo que Dios ya tenía planeado para nosotros. Sí, porque en ocasiones decimos, es que ya hice esto, ya hice lo otro y nomás no le atino a nada. Pues bueno, ¿cómo anda tu fe? ¿O cómo andan tus objetivos?
Y sobre todo, ¿cuál es la óptica que le estás dando a tu vida? ¿Cuál es el sentido que le estás dando a tu vida? O bien, ¿cuál es el propósito que le estás dando a tu vida? Solo de esa manera vas a poder fortalecer tu fe. Bien, quiero poner un ejemplo de lo que estoy hablando ahorita, de no dudar de tu fe. Alguna ocasión hemos escuchado, o más de una ocasión hemos escuchado, la experiencia que tuvo Pedro, el apóstol Pedro, cuando quiso caminar con Jesús sobre las aguas, ¿verdad? Sobre el mar. Y mucha gente se ha quedado con la idea de que Pedro no tuvo fe, pero no es así. Pedro siempre tuvo fe. Tan es así que Dios por algo lo eligió para ser la piedra de nuestra iglesia. ¿Sí? Yo creo que Dios no iba a poner a alguien que no tuviera fe. ¿Sí? Porque la fe no se puede medir en kilos, ni se puede medir en litros, ni se puede medir en kilómetros, a ver quién tiene más fe. No, la fe es algo inerte en el ser humano. Ya va intrínseca en el ser humano, ya va dentro del ser humano. Ya es algo que Dios depositó desde que nos da la vida. El problema está que no sabemos darle el uso adecuado. Bueno, pues voy a retomar el ejemplo de cuando Pedro quiso caminar, que le dijo a Jesús, yo quiero llegar donde tú estás y quiero llegar caminando. Y Jesús que le dijo, adelante, tú lo puedes hacer. Jesús nunca le dijo, no, espérate, tú no te atrevas. No, al contrario, le dijo, adelante, ven, atrévete, ven, camina, porque tienes fe. Ajá. La pregunta aquí es, y esta pregunta también me la han hecho más de una ocasión a lo largo de estos años de apostolado, en algunos cursos, en algunos retiros, me han hecho esa pregunta. ¿Por qué entonces si Pedro tenía fe, por qué se hundió? ¿Sí? Vean la curiosidad del ser humano, la curiosidad del por qué Dios le dijo, ven Pedro, adelante. Pero Pedro caminó y al momento de dar los pasos, en uno de esos pasos se hundió. Bueno, no fue por falta de fe, que quede claro. Más bien, Pedro se hundió porque perdió de vista el objetivo. Por eso se hundió, porque perdió de vista el objetivo. Él ya estaba caminando hacia Jesús, pero se distrajo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero seguramente se distrajo. Perdió de vista el objetivo. Y esa pequeña distracción hizo que se hundiera. Es decir, el propósito de Jesús era demostrarle a Pedro que con la fe que tenía podía llegar hasta donde estaba Jesús. Pero no sabemos si Pedro se emocionó de más, o se puso triste, o dejó que la nostalgia lo invadiera, no sabemos, o algún problema de su vida o de su familia lo distrajo, no sabemos. Pero seguramente perdió el objetivo. Y ahí es donde se hunde, ¿sí? Perdió el objetivo en su caminar. ¿Cuántas veces a ti, a mí, nos ha pasado esto? Si perdemos el objetivo, no logramos el resultado. ¿Sí? Quiso caminar por su propia capacidad, tal vez. Muchas ocasiones te ha pasado a ti y a mí también. Que cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias manos y por nuestra propia voluntad o por nuestro propio antojo, algo puede fallar. Y ahí es cuando nos hundimos. Nos pasa lo que a Pedro. Nos hundimos. ¿Por qué? Porque tú, porque yo somos simples mortales. El único que tiene el poder para caminar sobre las aguas es Dios. Nosotros tenemos la fe y la capacidad cuando no perdemos de vista el objetivo. ¿Sí? Esto nos enseña que si queremos caminar sobre las aguas
es necesario hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando tú pones un negocio en el nombre de Dios, cuando formas una familia en el nombre de Dios, cuando te pones un proyecto en el nombre de Dios, cuando le das un propósito a tus cosas, a tus quehaceres, a tus proyectos, a tus metas, entonces sí lo logras, porque lo estás haciendo en el nombre de Dios. ¿Sí? Sin embargo, somos seres humanos y se vale cometer errores, se vale equivocarnos, pero esto es lo que nos enseña el ejemplo de la experiencia de Pedro cuando se hundió, que si queremos caminar sobre las aguas, ¿sí?, es necesario hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Él tiene ese poder. Jesucristo, Él nos da ese poder cuando le damos un propósito de amor, cuando le damos un propósito de amor a lo que hacemos cada día de nuestra vida. Esa es la verdadera necesidad y el verdadero efecto de la fe ante la vida, ante la muerte, ante la enfermedad y ante el envejecimiento, ¿sí? Aún en el momento de nuestra muerte, aún en momentos de enfermedad, aún en momentos de envejecimiento, nunca olvides que la fe es simplemente fidelidad, ¿sí? Certeza, es estar convencido de que lo que estoy haciendo cada día lo hago en el nombre de Dios, ¿sí? Fidelidad a Dios, ser fiel a Dios, tener ese convencimiento de que estamos haciendo lo correcto para agradar a Dios. Esa es la clave de la fe ante la vida, ante la muerte, ante la enfermedad y ante el envejecimiento. Tener la certeza, el convencimiento, ¿sí?, de que estamos haciendo lo correcto para agradar a Dios. Entonces, tus proyectos y tus metas van a tener buen resultado. Si lo quieres hacer por tus propias manos, es muy complicado. Pero si tú lo pones todo en manos de Dios, es muy probable que puedas lograr tus proyectos, tus metas, tus anhelos y cumplir tus sueños. Pero siempre pregúntale a Dios si estás haciendo lo correcto. Y si las cosas dan buen resultado, es que sí estás haciendo lo correcto. Si algo no está dando buen resultado, es que no estás haciendo lo correcto, porque le estás perdiendo el objetivo y estás perdiendo el propósito que Dios tiene para ti, en ti y contigo para los demás. Esto es a grandes rasgos el tema de la fe ante la vida, la muerte, la enfermedad y el envejecimiento. Agradecemos una vez más el favor de su atención. Ojalá que este tema sea de ayuda para todos y cada uno de los que nos sintonizan y que lo puedan seguir compartiendo con sus familias, con sus amigos, con sus contactos, compañeros de trabajo, porque seguramente a más de una persona le va a ser de utilidad, porque este proyecto es proyecto de Dios y así lo estamos viendo en el resultado que se ha obtenido. A Dios gracias, porque sin merecerlo Dios nos pone en nuestras manos y sobre todo Dios nos lleva de su bendita mano. Que Dios los bendiga, nos encomendamos a sus oraciones porque ustedes siempre están en las nuestras. Hasta la próxima.